días, el Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, les da la más cordial bienvenida al Foro de Consulta Pública para el diseño de la legislación en materia de salud mental y adicciones del Estado de Jalisco. Conduce en este acto la diputada Ana Angélica Degollado González, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Nos acompañan el diputado Abel Hernández Márquez y el diputado Julio César Hurtado Luna. Sean todos ustedes bienvenidos y les solicitamos muy respetuosamente pongan en silencio o en vibración sus celulares. Por su atención, muchas gracias, y en uso de la palabra, la diputada Ana Angelita Degollado González. Muy buenos días. ¿Sí se escucha? Hoy estábamos... Muy buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes. Agradecida porque se den el tiempo a esta convocatoria de este primer foro. Saludo con mucho agrado a mis compañeros diputados, el diputado Abel Hernández y el diputado Julio Hurtado. Gracias por acompañarme. Decirles que hoy hacemos, junto con ustedes, los hacemos partícipe del proyecto de Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco. Con la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud en mayo del 2022, en materia de salud mental y adicciones, nace la necesidad de la homologación de la legislación de salud en las entidades federativas. Uno de los puntos importantes de la reforma a la Ley General de Salud es que la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal fusiona el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, la Comisión Nacional contra las Adicciones y los servicios de atención psiquiátrica en una nueva unidad administrativa. Con la citada fusión se establecería la instancia rectora normativa y la conducción de la Política Nacional de Salud Mental y Adicciones, y a través de la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA. Si analizamos el derecho a la salud como un derecho humano vigente e implícito en la Constitución General, como también el derecho a la salud preventiva y correctiva, de ahí la importancia de la vinculación de los estados y, por supuesto, de los municipios en la esfera de su respectiva competencia, deberán de tratar las enfermedades mentales y el tratamiento de las adicciones para una adecuada detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia oportuna. Por ello, la reforma a la Ley General de Salud, se estima que el marco jurídico del Estado de Jalisco en materia de salud mental y prevención de las adicciones no es lo suficientemente especializado ni específico como para garantizar el pleno acceso a los servicios de salud mental y a las instituciones de rehabilitación y tratamiento de adicciones, motivo por el cual resulta fundamental crear una ley que vele y regule la forma en que se ejercerá este derecho humano para instrumentar y proponer políticas públicas enfocadas a la prevención y tratamiento de trastornos mentales, incluidos aquellos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación y concertación de acciones con organismos públicos, privados y sociales, así como la regulación de establecimientos no gubernamentales que brinden atención en materia de lo que hoy nos ocupa. En unos momentos se les estará presentando esta ley. Es el primer foro. Tendremos 2 foros más a los cuales serán convocados oportunamente para que formen parte, y el segundo pues es de suma importancia, puesto que se llevará a cabo sus observaciones, sus modificaciones a esta ley y ver
todo lo que Jalisco tiene que resolver, que sabemos que es mucho en atención de la salud mental y sobre todo en el control y la rehabilitación de nuestros pacientes con adicciones. Recordándoles siempre que cuando hablamos de adicciones no únicamente hablamos de sustancias tóxicas, psicotrópicas, hablamos de todas las adicciones en general y de las problemáticas de salud mental que tienen que ser atendidos desde el primer nivel, identificados oportunamente para su tratamiento y así poder hacer las prevenciones y los tratamientos adecuados. Doy la bienvenida también a este foro a mi compañera Hortensia Noroña. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Continuando con el orden del día. Sí, ¿quieres mencionar? Sí, yo también. Sí, los dos. A continuación, y en uso de la palabra, el diputado Abel Hernández Márquez. Sí. Sí. Muchas gracias, muy buenos días. Creo que todos los que estamos aquí reunidos no debemos de tener duda el por qué la importancia de la salud mental para nuestra sociedad. Todos los que estamos aquí sabemos que sin salud mental, pues no hay salud y no hay cuadro de salud. Esta ha sido una de mis luchas toda esta legislatura, tener una ley de salud mental y además que esa ley se convierta en políticas públicas eficientes que realmente incidan en lo que está pasando en nuestra sociedad. Creo que es un paso importante el que estamos dando hoy en estos foros para trabajar de manera amplia aún más una fusión de salud mental con adicciones. Dos temas importantes que hemos trabajado tanto mi compañero Julio, a quien saludo, y su servidor, y agradezco la atención de nuestra presidenta de la comisión, la diputada Ana Angelita, que han hecho un trabajo muy importante y muy de fondo en todo este tema relacionado con la salud mental. Hoy es importante porque vemos que el presupuesto del año que entra contempla 283 millones para ambos sectores fusionados, que es la salud mental y las adicciones. ¿Es suficiente? Creo que no. Creo que es insuficiente, pero creo que es un gran paso que estemos avanzando y caminando a tener más presupuesto y a cambiar nuestro modelo de atención, que realmente se le dé el peso específico que tiene en nuestra sociedad el tratar la salud mental. Por otra parte, también recojo la participación que hizo nuestra compañera Hortensia, a quien saludo con todo cariño, en la sesión pasada, que habla de garantizar los derechos laborales de quien resulte afectado en la desaparición de los OPDs. Creo que es un tema muy importante y sobre todo vamos a estar aquí aportando y generando, pues, desde nuestra visión, los aportes necesarios para que esta ley sea amplia, para que esta fusión recoja lo que ya tenemos y se maximice y no vayamos a ir en detrimento de lo que ya tenemos aprobado hoy por hoy en el estado de Jalisco. Así que tengan la certeza que vamos a estar trabajando de la mano los diputados para que la salud mental sea un tema prioritario en nuestro estado y podamos revertir las cosas tan graves que están pasando allá afuera. Les comentaba que hace unos días yo leía un reportaje de los centros de rehabilitación que se convierten en centros de tortura y nos seguimos preguntando, ¿pero por qué existen? Pero aún más, ¿por qué hay gente que acude a ellos? Creo que es porque no se ha atendido de manera pública y además cercana, no se atiende la salud mental. Entonces es por eso que tanta gente sigue acudiendo a este tipo de lugares, porque el Estado no ha respondido a esta necesidad. Es un foco rojo que debemos atender y no nada más en el foco rojo inmediato, no nada más en esos centros de tortura que se parece que se expanden alrededor de todo nuestro país y nuestro estado, sino irnos a la causa, al fondo, el por qué hoy la salud mental es un lujo, el por qué no es accesible y cómo podemos sí caminar con una ley que garantice que vamos a tener esa accesibilidad, pero que además se convierta en una política pública eficiente. Pues muchísimas gracias por estar aquí todos y vamos a seguir trabajando en estos foros. Esperemos recoger en estos foros de trabajo todas las opiniones y que al final del día este trabajo sea en beneficio de las y los jaliscienses. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.
A continuación, y en uso de la palabra, el diputado Julio César Hurtado Luna. Muchas gracias, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecerle a la diputada Ana Angelita, presidenta de la Comisión de Salud, por hacernos parte de estos foros tan importantes en la construcción de la propuesta que habrá de convertirse en dictamen y seguramente después en ley, porque como bien lo refería mi compañero diputado Abel, a quien también saludo con mucho gusto, pues es un tema que hemos abanderado desde el inicio de la legislatura, es un tema que nos ha interesado por lo que significa este asunto para la sociedad, por lo que significa hoy la grave cuestión de adicciones y de consumo de drogas en un asunto social, en la deconstrucción del tejido social que hoy vivimos, en tantos problemas familiares y de orden social, y por lo que significa, por supuesto, para la persona misma el consumo de sustancias indebidas. Ya en lo que va de esta legislatura aprobamos dos leyes, una ley de salud mental y una ley de adicciones, que hoy se encuentran controvertidas y que seguramente formarán parte también todo ese trabajo que ya se realizó de lo que será la propuesta final, esta que se está trabajando. Lo cierto es que es bien importante que ustedes, que son los profesionales de este asunto, quienes todos los días trabajan en los institutos de salud mental, en los consejos de adicciones, en las áreas dedicadas a la política pública de atención de estos temas que además están estrictamente vinculados, que de la vinculación que los profesionales han determinado es que hoy se plantea como una política pública prioritaria a nivel mundial, no solamente es un tema que se esté atendiendo en Jalisco, sino a nivel mundial. Parece muy importante y muy oportuno lo que hoy se está iniciando. Es decir, que ustedes, que son los encargados de ejecutar la política pública que el Estado va a ejercer, sean partícipes de la construcción del diseño legal para que tengan las herramientas, los mecanismos y también el presupuesto necesario. Porque si bien es cierto, hoy vemos un incremento importante en la cuestión presupuestal, más de 100 millones de pesos con relación al presupuesto que se ejerció el año pasado en los dos temas, lo importante no es cuánto dinero crece, es cuánto necesitamos, pero además cuál es la forma más efectiva de ejercerlo y cómo vamos a complementar los esfuerzos públicos y también los privados, porque yo no desestimaría del todo los privados. Creo que hay centros de adicciones donde no se está haciendo bien el trabajo, pero hay esfuerzos también de particulares muy rescatables, de gente que ha hecho un gran esfuerzo, que sigue haciendo una gran labor en la sociedad y que es importante ver cómo lo rescatamos, cómo supervisamos su correcta operación, cómo supervisamos su profesionalización, pero también cómo los impulsamos, porque esos esfuerzos de los particulares hasta el día de hoy no han sido apoyados. No hemos encontrado el mecanismo presupuestal para decirles a aquellos ciudadanos que se han organizado y quieren ayudar en su comunidad, pues cómo también el Estado como política pública va a auxiliarles. Porque hoy, si bien es cierto, han resultado noticias pues muy lamentables y muy escandalosas de acuerdo a los asuntos que luego suceden en los centros, lo cierto es que también en muchos casos es la única esperanza de rehabilitación para mucha gente. Hay que ver cómo los apoyamos, cómo los profesionalizamos y cómo el Estado atiende como política pública prioritaria, no solo en el discurso, sino en los hechos y en el presupuesto, que hoy es el más grande desafío que atraviesa la sociedad. Porque lo que sucede como consecuencia, pues es el alto índice de suicidios, es el alto índice de delincuencia, de ciudadanos participando en actividades delincuenciales. No se explica de otra manera si no es a través de un desequilibrio en la salud mental y el alto consumo de drogas que muchachitos de 15, 16, 17 años estén participando en actividades delincuenciales. Es definitivamente origen
ese fenómeno, y por eso hay que atenderlo como la principal política pública, como el mayor desafío que el Estado tiene, pero que se atienda desde la prevención. Me parece importantísimo, por eso celebro, felicito y agradezco, por supuesto, a la presidenta de la comisión el hacernos parte de esto, y sobre todo celebraré que ustedes, con todo su expertise, con todo su conocimiento, con toda la trayectoria que tienen desde el ámbito profesional, desde la propia área que hoy están desempeñando, nos ayuden a esta construcción. Porque luego lo que sucede es que en la redacción de las leyes, pues por ponernos de acuerdo se van convirtiendo en poemas que dicen todo, pero no sirven para nada. Luego vemos leyes que no sirven absolutamente para nada, que está muy bonito el nombre, ley de prevención de no sé qué tanto, pero ya cuando entras a la lectura dices, pues esto no sirve para nada. Puedo leer un libro de buenas intenciones y sirve para lo mismo, porque la ley al organismo no me da las herramientas necesarias, no le define tampoco a la Secretaría o al gobierno la obligación de subsidiar, de fondear, y entonces pues está bien, todos queremos lo mismo, pero si no encontramos los elementos y las herramientas, no vamos a lograr impactar en esto. En esa parte en particular tengo yo mucho interés, porque tengo mucho interés en que la ley no sea solamente un poema, que sea un instrumento real para que el Estado asuma su obligación de entender y atender el asunto de la drogadicción y la salud mental como el mayor desafío que hoy enfrentamos como sociedad, y con una política pública efectiva y fuerte para que podamos incidir. Es cuanto, muchas gracias y muy buen día. Gracias, diputados. Al contrario, es un honor para mí que dos grandes diputados que han trabajado tanto en la salud mental como en las adicciones nos acompañen en este foro para realizar sus aportaciones, que quiero agregar solamente a lo que ya hablamos los tres. Es un problema de salud pública que tenemos que enfrentar, que tenemos que resolver, como lo decíamos ya, todos juntos de la mejor manera en beneficio de las y los jaliscienses. Entonces, bienvenidos todos y pasamos a la presentación. Muchas gracias. A continuación, se les hará entrega de la versión digital o impresa de la propuesta. Daremos inicio con el licenciado Manuel Novelo Sencio, explicación de la dinámica de trabajo a seguir y una breve explicación sobre los antecedentes y puntos importantes de la propuesta. Gracias. Con permiso a la presidencia. Sí, nos vamos a pasar al frente para escuchar. Como lo acaban de mencionar nuestro compañero Roca, a su servidor le toca delinear, mencionar un poquito la metodología de trabajo para poder cumplimentar los requisitos de una consulta. Simplemente como eso, como un antecedente, y poder tener claro por dónde tenemos que caminar legalmente para que también esta consulta tenga validez. Los dos diputados, tanto el diputado Abel como el diputado Julio, ya se anticiparon en el objetivo básico de esto. Hay que retroalimentarnos de los expertos y de quien trabaja en la vida diaria en estas situaciones para poder tener un producto legislativo, si me permiten llamarlo así, que sea congruente, que sea ejecutable, que sea manejable por quien lo va a tener que ejercer. Y de otra manera, quedaría incompleta el ejercicio, o sería un ejercicio que se hace pues únicamente desde el escritorio, como bien lo decía el diputado Julio, con muy buena intención, pero sin posibilidad de ejecución. No, esa es como la primera parte. Entonces, la metodología, dado que la ley en sí mismo toca en todo su interior, tanto la parte de discapacidad como la de adicciones, se consulta completa. Hay casos en los que las consultas se hacen de artículos específicos. Un ejemplo, en la ley electoral, para las comunidades de los pueblos originarios, a ellos se les consulta los artículos que los atañen a ellos, no toda la ley electoral, ¿sí? O todo el código. En este caso es al revés. ¿Por qué? Porque toda la ley versa sobre estos dos temas. Entonces, lo mejor y lo necesario en este caso es que ustedes emitan opiniones hasta de la parte más técnica, ¿no? El típico artículo 1 que dice que esta ley es de observancia general, pues también es, ¿no? Más vale. Luego,
lo dividimos precisamente en 3 citas de la consulta, más que hacer como tal diferentes mesas en cada cita, porque, insisto, vamos a consultar la ley entera. ¿Sí? En la primera, pues la que estamos viviendo hoy, para que ustedes tengan conocimiento del proyecto, de ese texto que se va a estar analizando y estudiando. El día 28 evaluaremos y retroalimentaremos las medidas de aplicación de cada elemento involucrado, es decir, de los organismos, de las asociaciones, de los representantes de las personas que, por ejemplo, que sean usuarias de uno de los otros, de cualquiera de los 2 servicios, ¿no? Ya sea de los servicios de salud mental o de los temas de adicción, precisamente porque ustedes ya van a tener conocimiento del texto, ya pudieron haberlo reflexionado, ya pueden generar aportaciones, y lo que hacemos es generar este antecedente, este testimonial, que lo vamos viendo aquí mismo, para que ustedes estén de acuerdo en el mensaje que nos quieren transmitir. Nosotros redactaremos lo que ustedes nos vayan indicando para poderlo tomar en cuenta, ¿no? De esto se tiene que derivar un análisis dentro de la comisión y dentro del equipo que vaya a hacer la dictaminación, muy al estilo, digamos, si me permiten decirlo así, como la caja negra, ¿no? Se analiza todas las observaciones que ustedes viertan para poder generar otro borrador, ¿no? Otro borrador que ya tiene que ver con la redacción total, es decir, no solo la de la iniciativa, sino los elementos que incluye un dictamen. ¿Para qué? Para que en la tercera ocasión, el 7 de diciembre de este mismo año, se les pueda comunicar tanto esos avances y la entrega del anteproyecto de dictamen. Y otra vez, sobre ese texto, ustedes vuelvan a poder opinar, propongan afinar algunos temas, quizás quitar algunos elementos, algunas precisiones de carácter técnico que suelen ser muy normales en este tipo de leyes, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, si me ayudas, por favor, a cambiar la diapositiva. Ahora tenemos que mencionar un poco de los antecedentes y de qué da origen. La parte principal la mencionaron los 3 diputados. Hay que darle solución, dirían los libros de primero de Derecho, ¿no? Los de Introducción al Estudio del Derecho. Hay que darle solución a los problemas surgidos de la realidad histórica, que es el resumen de lo que nos mencionaron los 3 diputados. Otra vez estamos analizando qué está pasando con un caso y con otro, ¿no? Como los centros, como lo que pasa en la calle, con otro tipo de situaciones, ¿no? Lo mencionamos en la oficina de la diputada Angelita. Hay personas que han caído en situaciones de este tipo por una malpraxis médica, y también todo eso es lo que necesitamos que ustedes nos empiecen a retroalimentar, ¿no? Y luego, pues viene esto. En mayo del 2022 se reforman y se adicionan varias disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y de adicciones. Y por ello, hoy los estados necesitamos homologar esta legislación a la ley general, ¿no? Que es un cuestionamiento que sé que ya ha salido por ahí en pasillos. ¿Por qué juntarlas? Bueno, la primera razón es porque ya la federación lo está haciendo de esta manera y tenemos que trabajar parejo los estados, ¿no? Y no derivar. ¿Quieres comentar algo, licenciada Vanessa? ¿Perdón? Eso, exactamente. Lo mencionaba también el diputado Abel y también lo estábamos viendo hace rato en la oficina. Si bien el cambio en nuestra estructura legal es federal, esta tendencia es internacional. Y la OMS ha también tomado medidas similares, de ahí que se tome el modelo para nuestra cuestión federal. Y por eso tenemos que tener como este efecto de cascada, ¿no? Este efecto de la fuente, donde ya salió desde allá, hoy tenemos que emparejarnos en ese sentido. Y después, lo que hace como consecuencia de lo mismo es que la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal fusiona el Secretariado Técnico, la Comisión Nacional y los Servicios de Atención de Psiquiatría en una nueva unidad administrativa. Y con esa fusión se constituye una nueva entidad rectora y de conducción de la Política Nacional de Salud Mental. Esa descripción creo que nos ayuda a entender también la necesidad de la homologación. Una sola cabeza respecto de toda la temática que se pueda comunicar con los estados con un ente que se encarga de toda la temática. De ahí que se puedan derivar algunas acciones. En el caso del legislativo, las que pueden resultar más relevantes es que en un momento determinado
y digo determinado porque depende del resultado de la consulta, se tuviese que abrogar una ley ya existente para generar la nueva con el nuevo diseño y que se pueda adaptar y se pueda homogeneizar con la federación, ¿no? Insisto, dependerá mucho del resultado de la consulta, ¿no? Esta fusión en una sola ley de salud mental y atención a las adicciones nos va a dejar en ese mismo carril de lo que ya está haciendo la federación, en consecuencia con lo que están haciendo los organismos internacionales. Se crea esta unidad de investigación, que es una de las propuestas que ustedes revisarán en los textos que se les acaba de entregar, para que esta entidad sea esta encargada de tomar en sus manos toda la temática que antes estaba dividida en diferentes OPDs. Y finalmente la Secretaría de Salud, conforme a la suficiencia presupuestal asignada, tendrá que ser los movimientos de las reingenierías, que ese es un tema que también ya lo mencionaron los diputados. Es otro elemento que hay que tomar en cuenta para que el 360 de la ley cumpla con la reglamentación, cumpla con derechos humanos y que además esta consulta quede bien elaborada, de tal manera que mañana no seamos motivo de observación ni de Suprema Corte, ni de Comisión Nacional de Derechos Humanos o del Ejecutivo en sí mismo, ¿sí? Y creo que hasta aquí terminaría mi intervención. Solo quisiera redondear la misma, precisamente a manera, si me permiten el anglicismo, a manera de disclaimer, que precisamente es esto lo que motiva y este es el objetivo de la consulta. El poder tener la retroalimentación de quienes actúan en la vida real alrededor de la ejecución de una ley de este perfil, para que el producto legislativo, para que la redacción final pueda ser funcional y, ojo, se atienda precisamente a estos sectores. Hay que recordar que lo que ya nos ha delineado muchas veces la Suprema Corte y también leyes de nivel federal es esto, ¿no? Y regreso al ejemplo que les ponía de las comunidades indígenas o cuando hay grupos vulnerables. Desde el título, desde el nombre de la ley, ya está tratando un grupo vulnerable o más de uno. De ahí, insisto, la necesidad de consultarla completa. Y yo con esto termino mi intervención. Bien, muchas gracias. Continuamos en uso de la palabra el licenciado José Miguel Arias Rodríguez, quien hará la presentación de la estructura de la ley, explicación del portal Congreso y cierre. Hola, buenos días. A mí me corresponde en el área de este ejercicio presentarles lo que es la estructura de la ley. El mismo documento que les acaban de presentar en escrito ahorita mismo y que se les dio en digital, tiene la siguiente estructura. Por favor. Esta estructura de proyecto cuenta con 10 títulos y sus artículos transitorios. Obviamente, cada uno de los títulos determina las condiciones de la ley en cada uno de ellos. El título primero, que es de disposiciones generales, ¿pudieras cambiar, por favor? Nos habla sobre el objeto de la ley y todos y cada uno de las determinaciones o el llamado glosario que debe de determinar. Nos genera y nos aplica lo que son las definiciones de las acciones que se tienen que hacer y sobre todo de los establecimientos que se generan. Estas definiciones establecidas en este proyecto están acorde a las definiciones que nos da la OMS y las normas oficiales de tanto la número 25 como la 35, que hablan sobre este mismo tema de ley de salud mental. En el capítulo primero, si le puede cambiar, por favor. En el capítulo primero nos genera lo que son los ejes rectores de esta ley. Los ejes rectores de esta ley nos tiene sobre todo la inclusión de estrategias específicas para solventar y tratar de prevenir este problema. La promoción del autocuidado, los estilos de vida saludables, el establecimiento de redes de apoyo y sobre todo la implementación que involucren a los sectores responsables tanto de educación como de medicina. Esta ley pretende involucrar tanto el sistema educativo como el sistema de salud. En el capítulo segundo, referente a la prevención,
Obviamente nos pretende generar programas que sean en la detección oportuna de riesgos, sobre todo para erradicarlos. Estas situaciones de programas que nos ayudan a prevenir o a detectar estos riesgos deberán ser atendidos bajo programas que establezca la ley. El segundo, implementación de una psicoeducación y de intervenciones psicosociales. Si bien es cierto, estos elementos de psicoeducación no son muy conocidos en la actualidad, debemos de darle publicidad a este tipo de situaciones. También obviamente tiene un sistema para evaluar los procesos preventivos que se van a generar a través de la información sistemática que van a dar todas y cada una de las instituciones. En el capítulo tercero, seguimos ahí, en el capítulo tercero, que es sobre la acción comunitaria, establece que se debe de generar la participación activa entre la comunidad y las instituciones de gobierno, no nada más dejarle al Estado esa responsabilidad. Si bien es cierto la tiene, se deben de conjuntar los recursos con las instituciones, con los especialistas, con todos y cada uno de las personas que manejan los establecimientos que tratan este tipo de situaciones para poder generar disyuntivas y programas de trabajo de manera conjunta. En el título tercero, este es el más cargado, por así decirlo, de información. Primero nos habla sobre la atención mental y de las adicciones. Si bien es sobre todo sobre los principios rectores que deben de generar el tratamiento de la problemática de salud mental. Los principios rectores que se establecen en la ley debe de ser con un enfoque comunitario, debe de ser con estricto respeto a los derechos humanos de las personas usuarias, debe de estar sobre una base de equidad, sobre la progresividad, sobre la interdependencia, interculturalidad, integralidad, intersectorialidad, con perspectiva de género y sobre todo con participación social. Está bien definido, está establecido dentro de los artículos 9 al 12 y sobre todo establece como obligación que la atención debe de ser integral. Y aparte de integral debe de establecer los principios de confidencialidad bajo un consentimiento informado. Se nos define adecuadamente qué es un consentimiento informado sobre las personas usuarias. Obviamente también debe ser asistido esta persona hacia la autodeterminación. Hay ocasiones en que las personas no están plenamente conscientes para tomar decisiones propias y se le debe de auxiliar para que pueda generar una autodeterminación completa e integral. Sobre todo también debe de estar enfocada hacia la reinserción social del individuo hacia la sociedad y por último debe de estar establecido sobre un trato digno. Así lo tiene precisamente establecido. El capítulo segundo, que nos habla sobre los derechos y obligaciones de las personas usuarias, se enfoca básicamente a los primeros ejes rectores anteriormente mencionados. El capítulo tercero nos habla sobre la atención a grupos vulnerables. También están establecidos programas que generan con ellos. Grupos vulnerables, ustedes lo saben, los conocen, quiénes son, y el Estado va a establecer programas y políticas públicas para determinar a quién se puede atender. En el capítulo cuarto nos habla sobre la atención primaria. Esta atención primaria que se nos define es a través de integrar estrategias que sean debidamente formalizadas y con plena atención a este tipo de personas. No nada más el entorno personal, sino también el enfoque comunitario. Se deben de priorizar acciones sobre el contexto comunitario, no nada más a la propia persona o a su entorno familiar, sino también al entorno de donde se desarrolla, en la comunidad en la que se aplica. Y obviamente esta atención debe proporcionar servicios para disminuir
los riesgos y sobre todo que continúen dándose este tipo de acciones en detrimento de la salud de la persona. El capítulo 5 que nos habla sobre la infraestructura del funcionamiento de los establecimientos. Obviamente estos establecimientos que van a dar atención hacia las personas que tentan este tipo de problemas deben de estar ajustados a las normas oficiales mexicanas. En capítulos siguientes te establece cómo quién genera ese permiso para que los establecimientos puedan operar. Obviamente cualquier persona puede constituirla. Si bien es cierto, es una generalidad, estas personas deben de cubrir siempre los requisitos que establecen las normas oficiales mexicanas. El Consejo determinará las directrices también para poder generar estos permisos de funcionamiento, pero cada persona lo puede hacer estableciendo los contratos, tanto civiles o administrativos que tengan que generarse. Obviamente estas instalaciones deben de cubrir o generar sobre todo el derecho que tiene la persona a recibir una atención completamente integral. El capítulo 6 nos habla sobre el internamiento de las personas en los establecimientos. Este capítulo es pudiéramos decir, de los medulares de cómo la ley va a establecer o cómo establece el derecho a las personas que tienen para poder ser tratadas en un establecimiento. Estos establecimientos deben de cumplir, como ya se ha mencionado, los requisitos que las normas oficiales mexicanas determinan y que obviamente el Consejo Directivo genera a través de su Consejo de Vocales. Nos establece que el internamiento podrá ser de 3 tipos. Los 3 tipos de internamiento son voluntario, a través de un consentimiento informado, puede ser obligatorio, pero dependiendo las condiciones que establezca la persona y sobre todo de urgencia. Obviamente estas últimas 2 situaciones debe de integrarse a través de un conjunto de acciones que se deben de realizar, no nada más de manera individual con la persona que lo necesita, sino también va a ser integrada, se tiene que pedir el consentimiento de los familiares directos, no es nada más llegas, te llevo y te interno, no. Obviamente también dependiendo la urgencia de la acción que se haya realizado, es por lo cual se puede determinar el consentimiento. Sí, también establece la ley que las personas que estén internadas en los diversos establecimientos deben de estar divididos, es decir, hombres, mujeres, niños, adolescentes. No puede ser un establecimiento en donde se puedan cubrir o estar todos en una misma sección, sino que tiene que estar debidamente definido y sobre todo con divisiones. Del capítulo 7 que nos habla del procedimiento del internamiento en los establecimientos, obviamente nos habla de estas 4 especificaciones primeras que deben de seguirse para que una pueda establecerse, sobre todo del ingreso. Para el ingreso, la ley nos establece por lo menos que debe de establecerse una prevaloración de la persona que se pretenda ingresar. No nada más es llegas y te interno, sino que tiene que haber una prevaloración. Al mismo tiempo se debe de asignar un tratamiento, sobre todo con un proceso inferencial para diagnosticar la enfermedad que se va a tratar dentro de este establecimiento. Así también se deben de cumplir los requisitos de la norma oficial mexicana que esté vigente al momento de que se realiza el proceso. En la sección 2 nos establece de la permanencia en las instituciones. Obviamente esta permanencia se debe de proporcionar la atención integral con base a su diagnóstico, al tratamiento, con rehabilitación y estableciendo posiblemente interconsultas
en caso de ser necesario. En la permanencia, la ley establece que puede ser alternada, esto es, puede entrar y salir la persona del establecimiento con diferentes condiciones y atendiendo su tratamiento que deba de llegar. Obviamente también estos permisos que se generan por parte de los establecimientos se pueden generar en casos graves o fortuitos, que si alguna persona que está internada llega a tener alguna desgracia familiar, puede entrar y salir al establecimiento. Le denominan casos de urgencia. Y obviamente la sección tercera nos habla del egreso, cómo la persona puede egresar de estos establecimientos y se basa sobre todo si hay mejoría con la persona, cuando se han cumplido los objetivos del tratamiento, cuando se va a trasladar de una institución a otra para un mejor tratamiento o una mejor situación de atención que deba de tener la persona. Desafortunadamente también se puede dar el abandono por parte de la persona a las instituciones y no se puede obligar a las instituciones a continuar con un tratamiento si la persona ya no va. O sea, es algo que también se especifica, pero puede generarse esa, si no confusión, no se le va a obligar a la institución a continuar con un tratamiento de una persona que ya no lo quiera continuar. También se puede generar por disposiciones de la autoridad competente que así lo emita y obviamente por el caso de defunción de la persona que está en tratamiento. Y por último, establece la sección cuarta de seguimiento, obliga a las instituciones, tanto privadas, públicas como sociales, a generar un tratamiento, un protocolo de seguimiento con las personas que recibieron esta atención y que debe de generarse la continuidad sobre el proceso. En el título cuarto nos habla del registro del funcionamiento de los establecimientos, concatenado con la fracción 8 del artículo 3 de lo que establece el glosario de la ley. Obviamente todos los establecimientos deben de contar con un registro de funcionamiento que será emitido por el Consejo. Y obviamente el Consejo debe de cubrir todo, debe de especificar que se deben de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que la ley establece apegados a la norma oficial mexicana. Este establecimiento, ninguno, público, privado o social, debe de contar con este previo requisito. Del título quinto, que nos habla sobre todo de las instituciones que nos van a generar o en las que se va a integrar la ley de salud. Nos habla de un consejo. Este consejo está integrado por autoridades tanto federales como estatales, así como de asociaciones civiles. La ley propone la integración de hasta 25 integrantes. Todos y cada uno de los integrantes están definidos en los artículos 44 al 45 y nos genera, no sé si quieran que se los mencione, de manera federal a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Fiscalía General, al delegado del IMSS, al delegado del ISSSTE, así como al representante de la zona militar que lo defina. En el carácter estatal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Cultura, la Universidad de Guadalajara y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. De asociaciones civiles que están invitadas al Consejo, la Asociación Médica, el Colegio de Profesionales en Psicología, el Colegio de Psiquiatría de Jalisco, el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el rector del ITESO, el rector de la Universidad Panamericana y dos asociaciones cuyo objetivo social se encuentre asociado a la prevención y atención tanto de trastornos mentales como de atención a la prevención y atención de las adicciones. Es decir, como se los menciono, puede estar integrado hasta con 25 integrantes. Todo este consejo
es de carácter honorífico y previa invitación que se dé al Consejo. El Consejo mismo puede invitar, dependiendo las circunstancias en las que se encuentre o en alguna intervención de salud, pueden invitar a más asociaciones civiles. Este artículo lo menciona de manera enunciativa, más no limitativa. El capítulo segundo nos habla de las atribuciones del Consejo. El Consejo tiene obviamente la facultad de colaborar para ser un órgano de administración y de consulta permanente sobre las acciones y políticas públicas a establecer. Puede diseñar y evaluar estas políticas de prevención y proponer programas y acciones para poder realizar modificaciones en estos programas en su aplicación. Obviamente también debe de establecer su reglamento interno de funcionamiento, que deberá de ser de manera pública. Los consejeros tienen la facultad de asistir, tienen la facultad de poder designar algún representante. Obviamente estamos hablando de los titulares de las secretarías o de las universidades, que tienen la facultad de poder designar a sus asistentes que integren a esta asociación. Obviamente este consejo tiene un secretario técnico que será el director general. Director general y el secretario técnico realizarán las funciones de manera unipersonal y que cada uno puede diseñar, tiene sus facultades para poder establecer diseños, actas, consultas e invitaciones a las personas. Este consejo técnico, la ley tiene la propuesta de sesionar por lo menos 4 veces al año de manera ordinaria, pero también puede generar sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario, con la única explicación de que se debe de citar con 24 horas de anticipación a sesiones extraordinarias para determinar actos o acciones que tengan un carácter de resolutivo de manera urgente. También las sesiones son válidas con la mitad más uno de sus integrantes en sesiones ordinarias y en sesiones extraordinarias de igual manera. También se sesionará también en sesiones ordinarias en segunda convocatoria con los integrantes que estén. Obviamente deberá emitirse también el reglamento interno para generar cómo desahogar estas sesiones. Del capítulo tercero, que nos habla del Instituto Jalisciense de Salud Mental, la ley nos determina que va a ser un OPD adscrito al Sistema de Servicios de Salud Jalisco, con autonomía técnica y operativa. Lo describe en los artículos 54 y 55 y las atribuciones que la ley le genera, pues obviamente es brindar atención especializada, sensibilizar a la población, promover estrategias para la participación, colaborar en materia de salud mental para el Estado, coadyuvar con la Secretaría y con el Sistema Único de Información de Salud para la actualización de los datos, sobre todo a los tratamientos que se vaya a generar. Esta información que va a generar la Secretaría o que van a generar las instituciones debe de ser integrada por parte de la Secretaría para generar las políticas públicas de atención. Y como capítulo cuarto, en este título quinto, habla sobre la coordinación interinstitucional. Esto es, no nada más se genera a través de las acciones de la Secretaría de Salud, sino que van a intervenir todas y cada una de las dependencias que nos puedan ayudar o auxiliar a generar este tipo de programas, cualquier tipo de autoridad. En el título sexto, que inicia a partir del artículo 57 al 51, nos habla del sistema de vigilancia epidemiológica y de las adicciones. Este sistema va a llevar todos y cada una de las fuentes de información que generen las instituciones, los establecimientos, el servicio médico forense, los servicios médicos que tengan o que brinden atención en salud mental, y los centros de tratamiento de atención para adolescentes, antes conocidos como los tutelares. Toda esta información se va a subir y debe de ser remitida al Consejo,
quien fungirá como enlace ante las autoridades estatales y federales para generar las políticas públicas. Todas y cada una de las instituciones están obligadas a generar esta información, tanto las públicas y sobre todo las privadas. Esto es, en caso de que no se genere esta información, es materia de sanción que se verá en el título 10º, que habla de las sanciones. El título 7º nos habla sobre la prevención y atención al fenómeno suicida. Le dieron énfasis a este tipo de acción porque desafortunadamente ha estado en alza este tipo de eventos. El Estado para esto deberá privilegiar la atención en este fenómeno y podrá primero capacitar a todo su personal de salud, a los sectores y a las instituciones para atender este problema. Impulsará la participación de las instituciones públicas y privadas, generará campañas en la toma de decisiones y sobre todo realizará intervenciones en núcleos comunitarios que del monitoreo determine que este fenómeno se está incrementando. Es decir, será una atención específica en comunidades donde se genere o donde se dé más este fenómeno. En el capítulo 2, la atención de este fenómeno debe de estar establecida por parte de las instituciones de manera oportuna, debe de ser de calidad y atendiendo los principios de las normas oficiales mexicanas. Obviamente habrá una intervención y se generarán redes de apoyo para el seguimiento periódico de este fenómeno, sobre todo referenciando aquellas urgencias y grados de hospitalización según tenga la persona que haya generado este lamentable evento. El título 8 nos genera la atención en favor de las personas que también están privadas de su libertad. Recordemos que hoy el sistema penal mexicano ha modificado un poco su estructura y también genera no nada más la posibilidad de seguir estos lamentables eventos delictivos en prisión, sino también lo hace a través de medidas cautelares. En aquellas personas donde se han dado este tipo de eventos es en la violencia intrafamiliar que la persona puede generar o continuar su evento o su proceso en libertad, obviamente con algunas medidas, como así se menciona, sobre todo en la atención a quienes han sido llamados a juicio en este tipo de procesos, para darles seguimiento a las medidas cautelares o a la imposición de penas en caso de que se apegue a su beneficio de conmutación de pena, debe de llevar este tipo de tratamientos. Este tipo de tratamientos los da ahorita el sistema, el DIF, y se me fue el nombre, la Dirección de Reinserción Social es el que da los tratamientos a las personas, van, se atienden, generan la constancia y se genera. También la ley especifica cómo se puede atender a las personas que tienen conflictos con la ley. El título 9 nos genera sobre todo el cómo se van a poder verificar a los establecimientos que generan estos servicios. Estas visitas de inspección se generarán por personal de la COFEPRIS, quien será la persona encargada de realizar estas visitas. Sabemos que COFEPRIS en ocasiones no tiene tanto personal, pero eso ya es cuestión que debemos de solventar en la propuesta. Veremos si se pueden generar convenios de colaboración con los municipios para que las áreas de inspección y vigilancia les puedan auxiliar a este tipo de sistema. En el capítulo 2 nos dice sobre qué versarán las visitas de supervisión. Las visitas de supervisión tendrán como ejemplo, como base primordial, que las instituciones primero cumplan con la legislación y la normatividad vigente.
cuenten con una infraestructura adecuada, que tengan un servicio de alimentación, que tengan servicios de organización, con un sistema de recursos humanos afines, que tengan o expliquen o determinen los modelos de tratamiento, que tengan un proceso de atención y sobre todo que estos tratamientos sean a satisfacción de las personas. La supervisión podrá generar o se puede generar de manera de oficio por parte de las instituciones, pero también maneja un sistema de atención de quejas que genere la ciudadanía. Es decir, las visitas de supervisión se pueden generar a través de una petición de los ciudadanos. Por último, tenemos el título 10º. Ahí está equivocado, ahí hay un pequeño error. Dice 11º, pero es nada más título 10º, que habla sobre las sanciones. En este capítulo vemos sobre las sanciones administrativas que se pueden generar en contra de las instituciones. Estas sanciones administrativas pueden ser amonestación con apercibimiento, puede ser multa económica, revocación del registro y hasta arresto por 36 horas a las personas que incumplan o infrinjan estas disposiciones de ley. Las sanciones se deben de aplicar conforme a la ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco, obviamente cumpliendo el derecho de defensa que tienen las instituciones. Las amonestaciones que impone la autoridad se puede hacer porque no se genera porque no se tenga una infraestructura adecuada, porque no se generan los servicios de alimentación completos o como corresponde, porque no se tenga la estructura organizacional, porque no se cuente con los recursos humanos suficientes, porque no se tengan los modelos de tratamiento y porque no se genera la satisfacción plena del usuario. Las multas económicas que se generan por estos incumplimientos son desde los 50 hasta los 200 UMA, en dado caso de que se den cualquiera de estas situaciones. Obviamente también esta situación, si se multa, se amonesta y la institución continúa con estas mismas circunstancias, se procederá a la revocación del permiso. Sí, nos saltamos uno. Sí, debía de ser. Faltaba una diapositiva, pero sí, en el artículo 11º que se genera sobre los medios de defensa son los medios de defensa que tienen las instituciones o los particulares para oponerse a las sanciones que sean aplicadas por parte del Consejo, que se genera a través del recurso de revisión y está establecido en el artículo 78. Para mí después se debe generar a través de un manual o de un procedimiento interno que se genere por parte de algún reglamento, por parte de las sanciones. Y por último, los transitorios que son 10, que nos especifica cuándo va a entrar en vigencia, cuáles son las acciones que se van a determinar por parte de cada una de las instituciones que están involucradas y sobre todo cómo se va a cuidar al personal que actualmente labora en los centros de atención y qué va a pasar con ellos cuando se hagan las transmisiones de los recursos y sobre todo de las instituciones de una dependencia a otra. Están debidamente solventadas. Esta es la estructura general de la ley. No nos queda más que agradecerles de su atención. Si hay alguna duda o alguna circunstancia que nos quieran hacer llegar, tenemos ya la convocatoria en la página de internet del Congreso. En el área de convocatorias se especifica en uno de los links cuáles son las acciones a realizar. Pueden ver la convocatoria que es pública, que a algunos de ustedes se les envió a su correo institucional, donde pueden ver el programa. El programa lo pueden ver dentro de los banners que están a la izquierda y a la derecha del presidium.
sobre todo ver el proyecto. Este proyecto que está subido es el mismo que se les acaba de entregar de manera en física y en digital, y sobre todo que nos den la oportunidad de entrar al formulario dice inscripción, pero es un formulario donde ustedes pueden hacer sus observaciones. Siguiente, por favor. Las observaciones las pueden enviar al correo, al email con salud pública, que significa Comisión de Salud Pública @congreso.gov.mx. El único requisito que nos especifica es que deben de contar con una cuenta de Gmail. El formato en el que nos puedan hacer las observaciones debe de ser Word o en PDF editable para poder integrar sus observaciones al documento o al dictamen que se tenga que generar, y ustedes pueden ingresar a través de este link. Este link se habilita en cuanto ustedes le den clic a la página de convocatorias y les va a abrir esta plataforma que es el llenar un formulario. El formulario tiene única y exclusivamente nombre completo, dirección de email del cual nos los están enviando, comentarios generales o comentarios específicos de dónde se genera la especificación. Está limitado nada más, desafortunadamente, a 100 cuartillas, no más 100 cuartillas, a 100 caracteres, perdón, como si fuera un Twitter, y por eso se habilitó el añadir un archivo. Cualquier archivo que ustedes nos quieran enviar, por favor, habilítenlo a través de ese link, le dan enviar y automáticamente nos llega al email institucional a la Comisión de Salud. De mi parte sería todo. Si tenemos alguna duda, estamos a sus órdenes. Gracias, licenciado Larios. Para concluir esta etapa del foro de consulta pública para el diseño de la legislación en materia de salud mental y adicciones del Estado de Jalisco, la diputada Ana Angelita Degollado González, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, en uso de la palabra para la despedida y cita. Pues bueno, ya se llevan mucha tarea. Ustedes ya tienen la información. Les pido continúen realizando un análisis de esta propuesta que es tan importante, que llegó a la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones a través de un oficio de nuestro diputado Quirino, para que se llevara a cabo todo este procedimiento que debemos de realizar. Para una servidora, como presidenta de la Comisión de Salud, pero sobre todo como médico profesional de hace más de 30 años, no saquen cuentas, es un tema que hemos venido tratando desde hace mucho tiempo en la sociedad médica. La importancia de poder definir las enfermedades mentales que orillan a las adicciones a nuestras niñas y niños y jóvenes de todo el mundo en general. En la práctica, y ustedes lo saben, desde el 2015, a través del Tratado de Desarrollo Sostenible, se firma la importancia del beneficio que debe de tener el paciente al ser atendido en su salud mental. Tenemos, como ya lo mencionamos, internacionalmente que enfrentarlo, porque es una problemática de salud que tenemos que, de veras, yo así lo veo, no tratar, enfrentar con las mejores herramientas desde el Estado, desde los municipios, que también es tan importante su participación para las detecciones oportunas, y el fenómeno suicida que nos ha rebasado desafortunadamente, que ha sido cada día más en incremento y que no se vale que lo tengamos, que debemos de hacer las modificaciones. Yo les comento, desde el plan de estudio que tenemos los médicos, que somos los de primer nivel, los médicos generales, y que veíamos así ambiguamente en 15 días psicología, por ejemplo.
¿sí? Eso debe de cambiar también y lo hemos hablado con los directivos oportunamente para que podamos detectar y prevenir y tratar las enfermedades de salud mental y evitar las adicciones. Tenemos que trabajar todos en conjunto. Tenemos un gran reto aquí en Jalisco, tenemos esta propuesta en la mesa, analicémosla por favor y aquí los esperamos, se les convocará, como lo había dicho, al siguiente foro para que traigan sus observaciones, ya les pasaron todo también donde lo pueden ir haciendo y que es muy importante su participación de cada uno. Como ya lo decíamos, ustedes son los que están al frente de esta gran problemática, pero lo vivimos toda la sociedad de Jalisco, entonces debemos de resolverlo. Pues muchísimas gracias, diputada presidente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y seguiremos trabajando en todo lo que ya comentó la presidenta de la comisión y entendiendo que esto no es algo exclusivo de un grupo, que esto es una consulta donde debemos de escuchar a toda la población jalisciense, que es inherente a todas y todos y que de igual manera es algo que puede llegar a cambiar la manera en que estamos viviendo en el Estado. Desde la violencia que estamos viviendo en la calle, en los hogares, índices de suicidio y muchas otras cosas, creo que las podemos abatir con un trabajo serio y de fondo en la salud mental y en las adicciones. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo foro. Gracias.